estudio y reunión en torno a la palabra de Dios. El tema que estamos estudiando es la doctrina de Cristo. Y hoy vamos a estudiar la humanidad de Cristo. La anterior semana hicimos un estudio acerca de la deidad de Cristo y hoy nos toca estudiar la humanidad de Cristo. Vamos a ver a través de la palabra que Cristo es 100% humano. Ahora, hermanos, cuando nos referimos a la humanidad de Cristo, tenemos que referirnos necesariamente a la palabra subordinación, ¿no? Y cuando nos referimos a la subordinación de Cristo, lo debemos hacer con muchísimo cuidado, porque no es lo mismo subordinación con la palabra desigualdad. En nuestra cultura es muy común asumir que el subordinado no es igual al que se subordina. Sin embargo, en la Trinidad, todos los miembros son iguales. ¿En qué cosa? Naturaleza, en honor y en gloria. Es decir, que los tres miembros de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, son eternos, preexistentes y participan absolutamente de todos los aspectos y atributos de la deidad. Ahora bien, dentro del plan eterno de Dios, que lo hemos estudiado hace algún tiempo en la congregación, el Hijo asume voluntariamente, y acá quiero repetir y enfatizar la palabra voluntariamente, él no ha sido obligado por nadie, asume voluntariamente un papel subordinado al Padre. Entonces la palabra nos dice que el Padre envía al Hijo al mundo. Ahora, acá no se trata de una obediencia forzada. No se trata de una obediencia forzada. Como son iguales en gloria tanto el Padre como el Hijo, concluimos nosotros que ellos son de una misma voluntad. Tanto el Padre como el Hijo tienen una misma voluntad. Por lo tanto, no cabe la palabra forzoso. No hay obligación. Tanto el Padre desea la redención, el Hijo desea la redención. El Hijo desea hacer la obra de salvación tanto como el Padre. Hay una comunión en esto, hermanos. Ahora bien, Jesús en la tierra declaró que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Él quería siempre hacer la voluntad de su Padre. Entonces, hermanos, la subordinación y la obediencia de Cristo no fue circunscrita únicamente en el plano del sufrimiento. El plan incluye todos los aspectos de la obra de Cristo por nosotros hasta la glorificación final. ¿Qué dice la Confesión de Westminster al respecto? Y acá voy a leer textual. La Confesión de Westminster dice: le complació a Dios en su eterno propósito el elegir y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote, el rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien le dio desde la eternidad un pueblo, para que fuera su semilla y para que en el tiempo Él lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Esto dice la Confesión de Westminster. Entonces, hermanos, al someterse a sí mismo a la perfecta voluntad de su Padre, Jesús hizo perfectamente lo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer. Y no solo que no estábamos dispuestos a hacer, sino que no éramos capaces de hacer por nosotros mismos. Jesús, hermanos, obedeció la ley de Dios de manera perfecta, de manera íntegra. Entonces, vemos en el bautismo, cuando Jesús le dice a Juan, en Mateo 3:15, dice la palabra lo siguiente: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene
que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, hermanos, al obedecer la ley de manera perfecta, Cristo logró dos cosas. Sí, Cristo logró dos cosas. Cumplió con los requisitos para ser redentor, el Cordero sin mancha, ¿no? Cumplió todos los requisitos para ser el redentor y Cordero sin mancha. Porque Jesús, hermanos, nunca pecó, nunca pecó. Si fuera así, si hubiera tenido pecado, no hubiera podido expiar los nuestros, ¿no es cierto? Y por otro lado, su perfecta obediencia también le mereció la recompensa prometida por Dios a quienes guardan su pacto. Quiere decir que Jesús, hermanos, mereció todas las recompensas del cielo, las mismas que ahora las ha compartido y entregado a nosotros. Entonces, Cristo como subordinado salvó a un pueblo que se había insubordinado. Él se subordina, hermanos, voluntariamente para salvar a un pueblo escogido ¿cuándo? Desde la eternidad. Juan 4:34 dice claramente, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces ahí claramente nos muestra su subordinación voluntaria, sometimiento al Padre para hacer su voluntad. Y Filipenses 2, del 5 al 8, dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a leer, hermanos, otro pasaje en la Biblia que muestra la obediencia y la subordinación del Hijo. Vamos a nuestras Biblias, Hebreos capítulo 5, de los versículos 8 hasta el 10. Hebreos 5, del 8 al 10. Dice la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, estamos acá frente a una doctrina muy importante para el cristianismo o dentro del cristianismo, que Dios haya tomado sobre sí mismo una naturaleza real es una doctrina básica dentro del cristianismo. Y cuando me refiero a una naturaleza real, es naturaleza humana, física, ¿no? Volvemos al Concilio de Calcedonia en el año 451. El Concilio de Calcedonia declaró que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Al mismo tiempo, es hombre y es Dios, y que la humanidad y la divinidad de Cristo están unidas en una persona, sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación, cada naturaleza conservando sus propios atributos. Vuelvo a repetir, en una misma persona. Es Jesús tanto hombre como Dios. Y cada naturaleza, hermanos, conserva sus propios atributos, siendo Jesús una sola persona. Jesús no tenía dos personalidades, no tenía una personalidad divina y una personalidad humana, ¿no? No era así. Entonces, este hecho ha generado mucha controversia y ha generado mucho debate, ¿no? La verdadera humanidad de Cristo, hermanos, ha sido atacada muchas veces y principalmente de dos formas. La iglesia primitiva
se ha visto obligada a combatir varias herejías, ¿no? Una de las herejías que ha combatido ha sido la herejía del docetismo. ¿Qué enseñaba el docetismo? El docetismo enseñaba que Jesús no había tenido un cuerpo físico real y tampoco había tenido una verdadera naturaleza humana, que no era humano verdaderamente. Ellos argumentaban que Jesús parecía tener un cuerpo o aparentaba tener un cuerpo, pero que en realidad era un ser fantasmal. Estos eran los planteamientos del docetismo que fueron combatidos por la iglesia primitiva. Y para combatir justamente, hermanos, este pensamiento, Juan declaró tajantemente, enfáticamente, que aquellos que negaban que Jesús verdaderamente había venido en carne eran del anticristo. Nosotros podemos leer la palabra Juan 1:14 que dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan escribe este versículo para aclarar quién era Jesús y para combatir este tipo de herejías. Y no se queda con esto. Escribe primera carta de Juan 4, del 2 al 3. Dice la palabra: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Entonces Juan, hermanos, es súper claro diciendo que Cristo encarnó, vino en carne, no era un ser fantasmal, no era un ser que aparentaba ser hombre, no era un ser en forma de hombre, sino que era verdaderamente hombre. Ahora bien, hermanos, la otra herejía combatida por la iglesia fue la herejía monofisita. La herejía monofisita. Según esta herejía, Jesús no tenía dos naturalezas, sino solo una. Y esta naturaleza no era ni verdaderamente divina, ni verdaderamente humana, sino que era una mezcla de ambas, era un mix de ambas naturalezas. Y esta naturaleza fue llamada por estos teólogos que sostenían esto, teoantropomórfica. Era una naturaleza teoantropomórfica. Era un mix, vuelvo a repetir, de divino con humano, de humano con divino. La herejía monofisita implica una naturaleza humana deidificada. Una naturaleza humana deidificada, una sola naturaleza, o una naturaleza divina humanizada, pero una sola naturaleza. Ellos no aceptaban que Jesús tenía dos naturalezas. Ahora, obviamente hay formas sutiles, hermanos, de esta herejía que amenazaban a la iglesia y que amenazaban a las doctrinas de la iglesia. La tendencia es hacia permitir que la naturaleza humana de Dios sea absorbida por la naturaleza divina, de manera que la naturaleza humana o la humanidad de Jesús no tenga ninguna limitación verdadera, ¿no? Sutilmente iban mostrando esto, ¿no? Sutilmente iban desplazando este tipo de argumentos para mostrar que Jesús no tenía ninguna limitación verdadera. Nosotros, hermanos, debemos distinguir entre las dos naturalezas de Jesús. Debemos distinguir la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cuando Jesús tiene hambre, estamos viendo una manifestación de ¿cuál naturaleza? Humana. Humana. Cuando Jesús tiene hambre,
estamos viendo una manifestación clara de la naturaleza humana. Hemos visto que Jesús tenía hambre, tenía cansancio, tenía sueño, tenía alegrías, tenía tristeza, tenía emociones humanas plenamente atribuibles a la naturaleza humana. Lo que se dice de la naturaleza humana o de la naturaleza divina puede ser afirmado sobre la persona de Cristo. Nosotros podemos referirnos tanto a su naturaleza humana o a su naturaleza divina según sea necesario. ¿Qué significa esto, hermanos? Por ejemplo, en la cruz, ¿quién muere? ¿Quién muere? ¿Cristo hombre o Cristo Dios? En la cruz, ¿quién muere? Sin duda, hombre, ¿no es cierto? Murió Cristo hombre. Sin embargo, esto no significa que Dios pereció en la cruz, porque Dios nunca puede morir. Porque no se puede sostener esta teoría, decir que Dios murió. Dios no puede morir porque Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, trasciende absolutamente todo, inclusive al tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, aunque las dos naturalezas permanecen unidas, la muerte en la cruz está relacionada con la naturaleza humana de Cristo, de Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, Sí. aunque las dos naturalezas permanecen unidas, después, inclusive de la ascensión de Cristo al cielo o a los cielos, es necesario que todavía sigamos diferenciando ambas naturalezas en lo que respecta a la modalidad de su presencia con nosotros. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Con respecto a su naturaleza humana, Cristo ya no está con nosotros. Sin embargo, con respecto a su naturaleza divina, Cristo siempre está con nosotros. Él está siempre con nosotros. Él dice en la palabra, yo estoy con ustedes todo el tiempo. Y también dice, donde estén 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Entonces, en relación a su naturaleza divina, siempre está con nosotros, ¿no? Se hizo hombre por nuestra causa. Él tomó naturaleza humana por causa de nosotros. Compartió nuestra situación para actuar como nuestro redentor. Él toma la naturaleza humana para identificarse con nosotros y para actuar como nuestro redentor. Se convirtió, hermanos, en nuestro sustituto, ¿no? Se convirtió en nuestro sustituto tomando nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar. Él toma nuestros pecados y se pone en el lugar nuestro como sustituto nuestro. Quiere decir que nuestros pecados son como entregados a Jesús, ¿no? Hay como un intercambio ahí, hermanos, y su justicia nos es entregada a nosotros. Nosotros somos justificados en Cristo y nuestros pecados son entregados a Cristo, los nuestros. Él recibe el juicio que nos correspondía a nosotros, a nuestra humanidad imperfecta. Él lo recibe. ¿Y nosotros qué recibimos? Nosotros recibimos la bendición que le correspondía a su humanidad perfecta. Es como un intercambio tremendo que se da en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, sí debemos aceptar y sostener que Jesús tenía todas las limitaciones humanas, Él era hombre 100%, es hombre 100%, solo que sin pecado, claro, sin pecado. Jesús no tenía la naturaleza adámica, no, sí era humano, pero sin pecado. En su naturaleza humana
había cosas que desconocía. Claro, había cosas que no sabía. Por ejemplo, el día y la hora de su regreso a la tierra, ¿no? No sabía en su naturaleza humana. En su naturaleza divina, no. Él es omnisciente y su conocimiento no tiene límites porque es Dios. Entonces hay que saber diferenciar la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Como un ser humano, Jesús estaba restringido al tiempo y al espacio. Claro, él no podía transgredir las leyes del tiempo y del espacio. Él estaba circunscrito al tiempo y al espacio y él estaba limitado al tiempo y al espacio. Podemos decir que Jesús transpiró, Jesús tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús soportó el dolor y vamos a ver más cosas, ¿no? Juan 4:6, por ejemplo, Juan 4:6. ¿Qué dice la palabra en Juan 4:6? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Estaba cansado Jesús. Seguramente había estado caminando mucho tiempo y estaba cansado y él quería descansar un rato. Él quería sentarse un rato. Entonces dice la palabra que Jesús, entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y después empieza a hablar con una mujer. Así como Jesús se cansaba, así como Jesús tenía hambre, tenía sueño, era mortal. Claro, era mortal. Capaz de sufrir la muerte. Y de hecho la sufrió, ¿no? Jesús murió. Jesús hombre murió. En todos estos aspectos, hermanos, Él era como nosotros, 100% hombre. Es fundamental que nosotros sepamos defender esta doctrina, la doctrina de la humanidad de Cristo. Vamos a ver otros versículos. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿no? No, él no fue a socorrer a los ángeles, hermanos. También hay un montón de ángeles que han caído y no ha habido un plan de salvación o de redención para los ángeles, ¿no? Pero sí para su pueblo. Dice la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Vuelvo a leer esto, es muy importante, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, él tenía que ser, hermano, 100% hombre, 100% humano para poder entender todo lo que un humano siente, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él fue tentado en todo, hermanos. Entiende las tentaciones, entiende las limitaciones humanas, entiende el dolor humano, entiende las necesidades, entiende absolutamente todo lo que el hombre siente, porque él es hombre. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra nos está diciendo, hermanos, que Jesús
nos entiende absolutamente en todas nuestras debilidades, nos entiende en todas nuestras tentaciones, nos entiende en todo nuestro sufrimiento, nos entiende en todo nuestro dolor. ¿Por qué? Porque Él lo ha vivido, Él lo ha experimentado y ha pasado por todo eso. No hay algo que el Señor no haya sentido, no hay algo que el Señor no haya conocido, incluyendo la muerte. Por esto, Juan escribe, primera carta de Juan 1:1. Escribe Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué está diciendo Juan? Que nadie les ha contado, hermanos. Nadie les ha dicho, nadie les ha dado una historia, ¿no? Ellos han visto, han escuchado, han tocado, lo vieron en carne a Cristo como hombre 100%. ¿Y qué dice? Tocante al verbo de vida. Juan sabe que también Cristo era la segunda persona de la Trinidad. Está hablando del verbo de Dios. Es claro, hermanos, que la Biblia muestra que el Dios eterno se hace hombre plenamente. Está ampliamente demostrado que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre plenamente. Ahora bien, con la encarnación, comienza la historia temporal de Dios en carne humana. Lo que estoy diciendo parece una contradicción, ¿no es cierto? Pareciera una contradicción. ¿Cómo puede un Dios tener historia temporal si trasciende el tiempo? Claro, hay que entender que con el proceso de encarnación, con la encarnación, comienza la historia temporal de Dios hombre, de Dios en carne humana. Porque ¿cómo puede comenzar una historia temporal alguien que es eterno? Es imposible, ¿no, hermanos? El Dios infinito entra en el espacio y en el tiempo de su propia creación por medio de su humanidad. Esto nos vuela, ¿no es cierto? Nos vuela el cerebro. El Dios infinito entrando en el espacio que Él ha creado, entrando en el tiempo que Él puso, en los límites del tiempo y del espacio que Él mismo puso. El Dios infinito entrando en ese tiempo y en ese espacio por medio de su humanidad desde la encarnación. Ahora Jesús, hermanos, no aparece en este planeta, ¿no? No aparece bajando de una nube o no aparece en un platillo volador. No, no. Él llega a este planeta por los medios legales de entrada a este planeta. Jesús nace en Belén de una mujer virgen, tal como la palabra lo dice. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su rey y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces acá la Biblia, hermanos, nos está mostrando con estos pasajes que Dios se introduce en el tiempo del hombre. Qué cosa más tremenda, hermanos. Dios infinito se introduce en el tiempo finito del hombre. Y obviamente se comienza a contar desde su nacimiento, va creciendo, el niño comienza su ministerio, termina su ministerio, su muerte y su glorificación.
Entonces, el Dios eterno viene a la historia del hombre para tomar al hombre de la historia y llevarlo a la eternidad de Dios. Qué tremendo, hermano, esto. Es increíble que el Dios eterno venga a la historia del hombre para tomarlo al hombre de sus limitaciones y llevarlo a la eternidad de Dios. Esto que acabo de decir es un misterio muy grande y es un misterio muy complejo. La fe cristiana, la fe de los que somos cristianos, exige necesariamente, hermanos, creer que el Hijo de Dios es un hombre. Es importante sostener y saber defender que el Hijo de Dios es un hombre, porque esta es una teoría que hasta el día de hoy continúa siendo atacada. O algunos dicen, sí, es hombre, pero no es Dios. O algunos dicen, es Dios, pero no es hombre, ¿no? Por esto el Concilio de Calcedonia dice que Jesús es perfecto tanto en divinidad y perfecto en humanidad. Es 100% Dios y 100% hombre. Y el Concilio de Calcedonia indica además que tuvo Cristo un alma racional y un cuerpo 100% humano, que además es consustancial con el Padre respecto a la divinidad, 100% consustancial con el Padre, con respecto a la divinidad, porque fue engendrado por el Padre, engendrado del Padre, emanado del Padre, consustancial al Padre y consustancial además con nosotros, 100% en cuanto a humanidad, porque nació de mujer. Semejante a todo, semejante a nosotros en todo, menos en una cosa, en pecado. No, en eso no. No es semejante a nosotros en pecado porque Jesús nunca pecó. Engendrado del Padre, vuelvo a decir, antes de los siglos en cuanto a divinidad. Claro, en cuanto a divinidad, consustancial con el Padre. Acá la palabra engendrado significa eterna comunicación de vida. Eterna comunicación de vida. No podemos pensar, la Biblia dice engendrado, entonces quiere decir que algún rato lo creo, un ratito. En el plano divino no hay tiempo. Entonces, nunca podemos pensar en el plano divino que Jesús alguna vez fue creado, porque en el plano divino no existe tiempo, no hay sucesión de eventos, todo está en la eternidad. Entonces, no podemos pensar, alguna vez lo creó, por eso la palabra dice engendrado. Ojo con eso. Acá la palabra engendrado significa eterna comunicación de vida. Ahora, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, dice el Concilio de Calcedonia, dice exactamente Madre de Dios. Sí, dice Madre de Dios. Dice engendrado de María Virgen, Madre de Dios. Muchas veces la gente se rasga las vestiduras. ¿Cómo va a decir Madre de Dios? Sí, dice el Concilio de Calcedonia Madre de Dios, pero de Dios hombre. En cuanto a humanidad, es pues Madre de Jesús, María. Ella lo tuvo. Pero no es Madre de Dios en cuanto a divinidad. No podemos decir que María es Madre de Dios en su faceta divina, de Cristo divino, ¿no es cierto? Porque ahí estaríamos entrando en una aberración tremenda. Esto se escribe de esta manera para combatir con quienes negaban en esa época y hasta el día de hoy su deidad y su humanidad. Hermanos, ¿hasta aquí me están siguiendo? Sí, hermano. Sí, Seguimos bien. Perfecto. Excelente, me alegro mucho que se esté entendiendo porque estos son conceptos muy complicados. Entonces, el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre. El Verbo de Dios llegó o llega a ser hombre y asume hipostáticamente una naturaleza humana en su persona divina. Otra vez, el Verbo de Dios llega a ser hombre y asume hipostáticamente una naturaleza humana en su persona divina. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a entrar al capítulo de la unión hipostática.
Lo que intento decir es que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, con dos naturalezas distintas, pero con una sola personalidad. Eso es hipostáticamente unido en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Entonces, la encarnación en este sentido es terminativa, hermanos. La encarnación en este sentido es terminativa, en sentido de que el verbo es el sujeto de atribución. En este caso, el verbo es el sujeto de atribución de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esto es terminativo. Las tres personas de la deidad intervienen en la encarnación del Hijo. ¿Quiénes intervienen en la encarnación del Hijo? Las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios en Cristo se hace como uno de nosotros y habita con nosotros. Viene a este planeta, nace de María, crece, camina por esta tierra con nosotros, es exactamente como nosotros. Dios puso su tabernáculo, esa es una palabra también representativa, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Dios, por la creación, inicia la historia de todos los hombres, de todos nosotros. Por medio de la creación inicia la historia de los hombres, pero por la encarnación viene a la experiencia de la historia de los hombres como hombre. No se aproxima a nosotros, se aproxima, se hace nuestro prójimo. Es increíble ver cómo el infinito se envuelve en finitud. Eso es lo que dice Filipenses, capítulo 2, ¿no es cierto? Que el infinito se envuelve en finitud y muere por nosotros. ¿Dónde podemos ver esto? Hebreos 3:15. Perdón, no es Hebreos 3:15. Hechos 3:15. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida. Sí, eso dice Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Claro, acá vemos que el finito se envuelve en finitud, porque si no, no diría Pedro, y matasteis al autor de la vida. Claro, ¿cómo pueden matar al autor de la vida? Porque se hizo hombre y como hombre murió, pero Dios lo ha resucitado y de lo cual nosotros somos testigos. Porque al mismo tiempo dice que matasteis al autor de la vida, pero en primera carta de Timoteo 1:17, Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por fin, ¿es inmortal o es mortal? Pablo dice acá que es inmortal y Hechos 3:15 dice, matasteis al autor de la vida. ¿Cómo podemos entender esto? Porque aquí hay una contradicción. No hay contradicción si tú tomas la unión hipostática, ¿no? Las dos naturalezas. En su naturaleza humana muere, en su naturaleza divina es inmortal. Así es nuestro Señor Jesús, hermanos. La muerte en su naturaleza divina no puede afectarle, Él no muere, pero en razón de la encarnación, los hombres sí pudieron matar al autor de la vida. Dios, repito una vez más, no muere en su naturaleza divina, pero sí muere en su naturaleza humana. Ahora pregunto, ¿era necesario que Dios tomase una naturaleza humana? ¿Era necesario eso? ¿O pudo salvarnos sin haber hecho la encarnación? ¿Tenía él una obligación moral para tomar una naturaleza humana? ¿Era necesario? ¿Era una obligación moral? No, No, hermanos. creo. No. No, porque a Dios nadie le puede obligar a nada. Pero como necesidad salvífica, la encarnación sí era necesaria. ¿Por qué como necesidad salvífica
la encarnación sí era necesaria, porque para una acción de redimir a los hombres, sí era necesario tener un representante 100% hombre. Es como si va a tomar, me estoy inventando, esto no existe, ¿no? Digamos, un plan de salvación para los ángeles tiene que tener un representante angelical, lo cual nunca ha ocurrido ni va a ocurrir. Pero en una acción para redimir a los hombres, sí era necesaria la encarnación. La redención del hombre se planifica desde la eternidad, no es una planificación on demand. El Dios tenía necesariamente que hacerse hombre porque va a definirse y se define en la eternidad un acto de sustitución. Este acto de sustitución fue definido en la eternidad y Dios no podría perdonar nuestros pecados sin un sustituto como provisión para su salvación 100% hombre, representante de los hombres. Siendo hombre, puede representar al hombre, claro. Siendo hombre, puede representar al hombre. Y siendo Dios, puede satisfacer plenamente la justicia de Dios en cuanto al pecado. Por eso es que Cristo, hermanos, es el único e irrepetible ser que nos salvó. El único que tiene los dos componentes que debe tener. 100% hombre para representar al hombre y 100% Dios para satisfacer los requisitos de la justicia de Dios. Entonces, solo la vida de infinito valor de Dios manifestado en carne pudo expiar nuestro pecado y restaurarnos a la comunión con Dios. Dios se hace hombre para salvación por necesidad de salvación. Ahora, el otro punto que quiero tocar, es que la concepción virginal de Jesús es bíblica, hermanos. Jesús fue concebido virginalmente. No hubo intervención de varón. ¿Qué dice Mateo 1 del 18 al 25? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Acá vemos claramente, hermanos, que no hubo una relación íntima entre José y María para concebir a Jesús. Eso está negado rotundamente. Jesús fue concebido virginalmente. Y en Lucas 1, del 34 al 35, María se cuestiona, ¿no? Y dice, entonces María María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, la Biblia enfatiza en el hecho de que María era virgen, uno, y que su concepción fue virginal. No hay dudas. José debía recibir a María como mujer,
Claro, porque si José no hubiera recibido a María como mujer, ¿qué hubiera pasado con María? Hubiera sido apedreada, pues, hermanos. No había forma de explicar eso, ¿no es cierto? En las leyes de esa época y en la sociedad de esa época. José debía recibir a María como mujer. El ángel le aclara, le explica a José que él esté tranquilo, que todo está bien. El que nacería de María tendría que ser adoptado como hijo de José. Y así fue. José lo adopta, lo adopta. Y por esto es que Jesús también está en la genealogía de José y está en la genealogía del trono de David. Es increíble cómo resuelve el Señor todo de una manera perfecta, hermanos. Porque si no ocurre esto, María debiera ser condenada, ¿no? Ya lo dije. ¿Qué dice Isaías 7:14? Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto quiere decir, hermanos, que la concepción virginal fue anunciada muchos años atrás, ¿no? Muchos años atrás en las escrituras, y es algo que ella no logra entender. Ella no entendía esto, ¿no? Claro, no, a pesar que estaba en la Biblia, ella no lo entendía. Porque sucede una acción sobrenatural milagrosa del Espíritu Santo en ella, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el agente de la deidad, la tercera persona de la Trinidad, que efectúa el milagro de la concepción, que efectúa el milagro de la concepción, mediante el cual es el génesis de la naturaleza humana de Cristo. Vuelvo a repetir, mediante el cual es el génesis de la naturaleza humana de Cristo, porque Cristo no tiene génesis en su naturaleza divina, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene a María y se realiza la concepción virginal, está ocurriendo, ¿no? La generación, no sé qué palabra usar, el génesis de la naturaleza humana de Cristo. Ahora, con esto yo podría decir que el Padre de Jesús entonces es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace esto, ¿no es cierto? ¿El Padre de Jesús es el Espíritu Santo? No, no es el Padre de Jesús el Espíritu Santo. El Padre de Jesús es el Padre eterno, la primera persona de la Trinidad, porque Jesús es el unigénito con relación al Padre, es el unigénito del Padre. En Jesús no hay dos personas, hermanos, hay una sola persona. Sí hay dos naturalezas, pero una sola persona. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo actúa concibiendo en María la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, no la naturaleza divina, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no comienza, por ejemplo, con una gestación avanzada o directamente con una aparición directa? ¿Por qué desde el inicio, desde la concepción en el vientre de María? No es posible, hermanos. ¿Por qué no es posible? Porque Jesús debiera ser hombre como todos nosotros. Todos hemos pasado por ese proceso. Jesús pasó por ese proceso. En el versículo 35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice la palabra, el santo ser que nacerá. El texto habla acá claramente de la santidad absoluta de Jesús. Una santidad absoluta solo puede corresponder a Dios. No se le puede atribuir a ningún hombre santidad absoluta. Solo a Jesús, en este caso, pero que ya sabemos que también es Dios. Ahora, el que nace, hermanos, de esta concepción, no es un hombre cualquiera. Es tan santo como la persona de Dios porque es Dios. Cristo es un hombre igual a nosotros en naturaleza, pero sin pecado, ¿no? Hemos dicho que Cristo es impecable. Ahora, esta santidad es inherente al resultado de una acción divina,
no por voluntad de varón, ¿no? No por voluntad de varón. La concepción virginal milagrosa no confiere a Jesús filiación divina. Esto es importante, hermanos. La concepción virginal milagrosa no confiere a Jesús filiación divina porque él siempre la tuvo. O sea, no es que Jesús fue santo y divino por la acción del Espíritu Santo. No, ahí comienza su naturaleza humana, pero su filiación divina no, porque siempre la tuvo, porque es eterno Dios. La persona divina quedó revestido de humanidad, no al revés. No la humanidad quedó revestida de divinidad, no. La persona divina queda revestida de humanidad, revestida de humanidad. Esa naturaleza humana subsiste en la persona divina del Hijo. Por eso dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál es el sujeto aquí, hermanos? Dios. El resultado es un Hijo encarnado, vinculado con el pueblo de la ley. Quien santifica entonces esa naturaleza es la persona divina subyacente. No es la acción del Espíritu Santo, hermanos. Es su propia naturaleza divina subyacente. Jesús Dios es manifestado en carne, entonces. Jesús, hermanos, como hombre nacido de mujer, es representante de la humanidad 100%. Esa humanidad que va a ser redimida con su obra en la cruz. Ahora, ¿qué nos falta ver? Ya hemos probado que Jesús es 100% hombre desde su concepción virginal. Lo que nos falta ver, hermanos, es que Jesús sí tenía emociones humanas como nosotros. Emociones, sensaciones, sentimientos humanos como nosotros. No voy a entrar en todos los detalles o en todos los puntos porque no tenemos tiempo, pero sí sí voy a dar algunos ejemplos de Jesús en cuanto a sus emociones. Por ejemplo, Jesús tenía un apóstol al cual él amaba, ¿no? Por encima del resto. Vamos a leer Juan 13:23. Juan 13:23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es un ejemplo de un sentimiento, de una emoción que él tenía, con uno de sus discípulos en especial. ¿Cuál era ese discípulo, hermanos? Juan. Juan. ¿Juan el Bautista o cuál Juan? No, no Juan el Bautista. El Ok, otro Juan. Su discípulo. Juan que bueno, escribe, el discípulo que escribe las cartas. exacto. Jesús sintió compasión, hermanos. Sintió piedad por aquellos que estaban dispersos, por ejemplo, ¿no? Mateo 9:36. ¿Qué dice Mateo 9:36? Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces acá vemos al Señor Jesús teniendo compasión por las multitudes, ¿no? ¿Qué dice Mateo 14:14? Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Lo que estamos viendo en estos pasajes, hermanos, es que a Jesús, hombre, le conmovían los asuntos humanos, le conmovían las necesidades humanas. En otra ocasión, Jesús también le dio pena, o sea, se conmovió de la misma manera y les da de comer, ¿no? Les da de comer porque él sabía que tenían hambre. Esta gente había estado con Jesús un montón de tiempo escuchándole hablar y no habían comido nada. Dicen, no quiero que se vayan así, no vaya a ser que se vayan a desmayar en el camino, y les da de comer. Son reacciones humanas, son sentimientos humanos, son emociones humanas, no son emociones de la deidad, hermanos. Esto que les estoy diciendo son reacciones simples humanas. También podemos ver que Jesús experimentó alegrías.
Por ejemplo, cuando en Juan 15:11 Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. También estaba indignado, se indignaba. En Marcos 10:14 dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. También se maravillaba ante la fe del centurión. Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Podrá Dios maravillarse de una cosa como esta? No, ¿no es cierto? Pero el hombre sí. Jesús, hombre, sí se maravilló de él. Y por eso le dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. También se asombraba de la incredulidad, ¿no? En Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Les estoy mostrando varios ejemplos de sentimientos, emociones 100% humanas. También se angustiaba, hermanos, se angustiaba. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esa frase que dice el Señor Jesús, cómo me angustio hasta que se cumpla, es 100% relacionada a su naturaleza humana, de hombre. Y también se turbaba su alma, ¿no? Se turbaba su alma. Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. También el Señor Jesús experimenta soledad. En Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se conmovió también, ¿no? Se conmovió. Juan 11, del 33 al 36, dice lo siguiente. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Entonces Jesús, hermanos, posee una naturaleza humana capaz de sentir una pena, un pesar, un dolor o una alegría, etcétera, etcétera. Lo mismo que cualquiera de nosotros sentimos. Ahora también el Señor Jesús, hermanos, hace preguntas de cosas que no conoce. Claro, hace unas preguntas mostrando que Él no sabe la respuesta. Por ejemplo, en Marcos 9:21. Cuando está sanando al epiléptico, en Marcos 9:21, Jesús le preguntó al Padre y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. A ver, una pregunta, hermanos. Jesús, ¿por qué le pregunta al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le dice desde niño, porque en su naturaleza humana, él no sabe esa información. Por eso le pregunta al Padre. Aquí es una prueba tremenda de Jesús 100% humano. Y cuando dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando dice esto el Señor Jesús, está 100% hablando en su naturaleza humana. Entonces, hermanos, debemos estar 100% claros de que el Señor Jesús es 100% Dios, 100% hombre en una sola persona, con una sola personalidad. Esto se llama la unión hipostática.
Y este tema lo vamos a ver, si el Señor lo permite, la próxima semana. Gracias, hermanos. Sean bendecidos.